Bienvenidos humanitos al segundo resumen de One Punch Man. Siento de veras que tengáis que esperar tantísimo para poder ver mis vídeos. Ojalá pudiera dedicarle mucho más tiempo a los resúmenes y pudiera traer las partes más rápido, pero es lo que tiene la vida de adulto, ¿no? Que no hay tiempo para ser feliz. Igualmente dentro de poco traeré por aquí otra parte más de Steel Ball Run y otra parte más de Berserk, pero lo que nos interesa hoy es One Punch Man y en este vídeo vamos a ver más o menos la mitad de la saga de la Asociación de Héroes, del capítulo 16 al 28, que son los tomos 3, 4 y 5 del manga. Poneos cómodos y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Ikimashou! Para poder conseguir ese merecido reconocimiento de héroes que buscaban, Genos y Saitama se presentan al famoso examen de certificación de héroes. Las pruebas físicas fueron un paseo para ambos y Saitama batió todos los récords. El escrito fue también muy sencillo, por lo que Genos acabó siendo clasificado como héroe de clase S, el rango más alto, mientras que Saitama acabó en la clase más baja, la C, por ciertos problemillas en el examen teórico. Tras un aburrido seminario impartido por un héroe de clase A llamado Snake, más tarde este sorprende a Saitama por la calle con la idea de medir sus fuerzas y darle una paliza bajo la excusa de una novatada, pero claro, no tenía nada que hacer contra Saitama. Ahora mismo tanto Genos como Saitama se encontraban en las posiciones más bajas de las clases S y C, pero conforme escalasen puestos y se hicieran reconocidos, recibirían un alias de superhéroe. Saitama le prometió a Genos que entrenarían a menudo, así que Genos nos deleita con todo un despliegue de su poder, con un montón de mejoras que sorprendieron a Saitama, pero todo aquello lo acabó esquivando sin problemas y gana a Genos. Sin embargo, el trato había sido pelear en serio sin contenerse, por lo que Genos insiste en continuar. Entonces Saitama en modo serio golpea al aire sin llegar a darle a Genos, y así el entrenamiento termina con un Genos preguntándose si alguna vez podría igualar el descomunal poder de su maestro. Por supuesto, Genos se acabó mudando a vivir con Saitama, pagando la renta, así que no estaba tan mal. Pero Genos quería aprender día a día las lecciones de su maestro, y Saitama no tenía ni idea de qué podía enseñarle a Genos. Entonces, Genos le comenta que los héroes de clase C deben de mantenerse activos resolviendo conflictos semanalmente, o de lo contrario serían expulsados, cosa que Saitama no sabía, así que le propone a Genos que su primer entrenamiento sería alcanzar una posición dentro del top 10 de héroes de clase S, mientras él se pone las pilas para obtener resultados. Tras 2 días corriendo sin parar en busca de problemas, Saitama se encontró con que la ciudad estaba más tranquila que nunca, y ese era su último día para no ser expulsado. Entonces apareció Sonic, quien buscaba una revancha, pero Saitama no tenía tiempo para tonterías y amenaza con golpearle si no le deja en paz. Con tanto barullo, estos dos llaman la atención de un héroe de clase C llamado Tangtok Taiga, quien creía que Saitama era alguien chungo porque llevaba 2 días corriendo por la ciudad con cara de psicópata. Por más que Saitama trataba de explicarle que él también era un héroe, nadie había oído hablar de él, así que Sonic, que ya estaba aburrido, se lo quitó de en medio con unos shurikens explosivos. Saitama estaba tan obsesionado con encontrar algún problema que no se había dado cuenta de que lo tenía justo delante. Con sus shurikens explosivos, Sonic en un momento sembró el caos en la ciudad y de un golpecito Saitama lo noqueó, cumpliendo con el cupo de la semana. A continuación se nos presenta a Spring Mustache y Golden Ball, 2 héroes de clase A que fueron enviados a la ciudad Z a recabar información sobre unos supuestos monstruos muy poderosos que debía de haber por la zona. Entonces se toparon con un monstruo que había acudido a la ciudad también atraído por esos rumores, pero los héroes supusieron que aquel ser de algas debía de ser el causante, así que le atacaron. Sin embargo, ninguno de los dos eran rivales para él. Spring Mustache pidió refuerzos antes de caer abatido, cuando entonces pasó por allí Saitama, que a pesar de que la ciudad Z se encontraba abandonada, él seguía viviendo allí porque el alquiler era más barato. Cuando los refuerzos llegaron, solo encontraron un trozo del monstruo de las algas y nuevos destrozos en los edificios de alrededor, por lo que supusieron que debió de ser una batalla territorial entre monstruos superpoderosos, cuando en realidad simplemente había sido Saitama, quien ese día tomó sopita de algas. Genos empezaba a ser muy popular. La gente comentaba por igual lo poderoso y talentoso que era como lo sexy que se veía, por lo que Saitama estaba un poco celoso. De pronto Genos recibió una llamada urgente de la organización y al llegar a la sede se nos presenta a Bang, un señor mayor que ocupaba el 3er puesto de la clase S. Estaban solos, la ciudad estaba siendo evacuada
y a pesar de que se había convocado a todos los héroes de clase S, solo ellos dos acudieron. Un meteorito caería sobre la ciudad en 35 minutos y ningún otro héroe de clase S se molestó en acudir. Genos tenía que detenerlo a toda costa. Saitama vivía en esa ciudad y debía de hacerlo por él, pero de pronto se ve sorprendido por la llegada de otro héroe de clase S. Se trataba de Metal Knight, el número 7, que solo había ido hasta allí para poner a prueba una nueva arma. Tras desplegar una serie de misiles y ver que no habían hecho ningún efecto sobre el meteorito, Metal Knight se marcha y viendo que solo quedaban unos segundos para el impacto, Genos decide usar todo su potencial a una costa de sacrificar toda su energía. El cañón de energía era realmente impresionante, pero tampoco sirvió de nada. Por suerte, Saitama había llegado, y como siempre de un solo golpe destruyó el meteorito, dejando a Bang y a Genos impresionados, y liando un buen desastre, pues los fragmentos del meteorito acabaron afectando y haciendo bastante daño a la ciudad. Sin embargo, haber dejado al meteorito caer sin más sí que habría provocado un daño muchísimo mayor, con una onda expansiva que habría destruido incluso los refugios antibombas. Pero eso la gente no lo sabía y todo el mundo culpaba a Saitama por haber provocado esa lluvia de fragmentos que causó tantos estragos en la ciudad. Igualmente, gracias a ello, Genos subió una posición dentro del rango S, ahora era el número 16. Metal Knight subió al número 6 y Saitama pasó del puesto 342 al número 5 de la clase C. Aunque para Saitama le parecía un ascenso exageradamente alto, en realidad a Genos le parecía insignificante, pues al haber derrotado a una amenaza de nivel dragón, Saitama debería de haber ascendido mínimo a rango A. Después de explicarle a Saitama lo que significaban los nombres de cada nivel de amenaza, lobo, tigre, demonio, dragón y deidad, Saitama, animado a seguir subiendo posiciones, sale a dar una vuelta. La ciudad donde vivía estaba bastante afectada por los impactos del meteorito, y por allí se encontró con Tank-Top Taiga, quien creía que Saitama era un impostor y se había aprovechado de la situación para subir de rango. Taiga entonces llamó a su hermano Tank-Top Black Hole, un héroe de clase B que le recriminaba también el haberse atribuido el mérito de los héroes de clase S. Pero como Saitama no les estaba prestando atención, Black Hole comienza a gritar para atraer a los civiles cercanos, diciendo que fue Saitama el culpable de que la ciudad se encontrase destruida. La gente se comenzó a pelotonar alrededor y rápidamente le dieron la razón a Black Hole, e incluso todos le gritaron a Saitama que debía renunciar. Con un Bang expectante desde no muy lejos de allí, Black Hole y Taiga desafían a Saitama pensando que ya habían hundido su moral. Sin embargo, Saitama los detuvo sin esfuerzo y comenzó a gritar que era cierto. Él fue el culpable del destrozo de la ciudad y le importaba un pepino las quejas de los demás. Él no era un héroe que anhelaba la admiración de la gente, él solo lo hacía por diversión, así que si tenían algún problema con él, no tenían más que decírselo a la cara. Unos días después, Saitama derrotó a un grupo de monstruos que llegaron a la ciudad desde el océano, y por ello subió al segundo puesto de la clase C. Si subía al rango B, las cuotas semanales por fin dejarían de ser obligatorias. Entonces, Genos recibe una llamada de la organización. Debía acudir a la ciudad J, donde habían aparecido más monstruos marinos que estaban poniendo contra las cuerdas a héroes de clase A, por lo que Genos y Saitama se ponen en marcha. Enfrentándose a ellos se encontraba Stinger, que a pesar de estar muy mal herido, con su lanza de bambú perforador consiguió derrotar a todos los monstruos. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar su victoria, apareció otro monstruo marino que se hacía llamar el Rey del Mar Profundo. Con su llegada, el nivel de amenaza pasó de tigre a demonio, por lo que todos los habitantes corrieron a evacuar la ciudad hacia los refugios cercanos. Lightning Max, otro héroe de clase A, observaba la situación desde lo alto de un edificio, y mientras sopesaba si actuar o esperar por refuerzos, el Rey del Mar apareció justo tras él y comenzaron a combatir. Max no tenía nada que hacer contra aquel monstruo y no tardó mucho en ser derrotado, cuando de pronto entra en escena Puri Puri Prisoner, o el prisionero lindo lindo, un héroe de clase S que había escapado de la cárcel para salvar a los héroes apuestos. Gracias a que el prisionero abrió un agujero en la pared de la cárcel para escapar, Sonic, que se encontraba también allí, pudo huir y lo siguió para agradecérselo. Puri Puri Prisoner era ahora el número 17 de la clase S, recientemente superado por Genos, pero eso no iba a impedirle darle una buena lección a aquel monstruo. La batalla comenzó y a pesar de que el héroe decidió usar únicamente la mitad de su fuerza, el Rey del Mar era un duro oponente y rápidamente se vio obligado a liberar todo su poder con su transformación estilo ángel. Tras realizar su poderoso ataque de golpes encadenados, Puri Puri Prisoner se sorprende al ver que el Rey del Mar estaba intacto. Su mejor ataque no le
le había hecho ni cosquillas, y mientras este contraataca, le explica que si vas a realizar una serie de golpes en cadena, debes de tener la intención de matar en cada uno de ellos. Tras darle una soberana paliza a Puri-Puri Prisoner, el monstruo le explica a Sonic que después de haber conquistado las profundidades del océano, su objetivo era conquistar también la superficie. Esto a Sonic le parecía demasiado codicioso y estaba molesto por su comportamiento arrogante, así que aunque Sonic no fuese un héroe, decide enfrentarse a él, justo en el instante en el que comenzó a llover. Sonic era mucho más veloz que el monstruo, incluso pudo adelantarse a sus ataques sorpresa y se deshizo de la anguila que le salía de la boca con los mismos dientes del monstruo. Sonic estaba muy animado, como suponía, su velocidad era algo inigualable, pero se estaba confiando demasiado. La lluvia había hidratado el cuerpo del Rey del Mar, y eso le hizo cambiar de forma. Al mismo tiempo que sucedía esto, el héroe número 1 de la clase A, Handsome Kamen Amai Mask, estaba siendo entrevistado en la televisión, pues aparte de héroe también era actor, modelo y cantante, y ante las noticias sobre el monstruo marino, Amai Mask declara que para él los héroes deben de proteger a los ciudadanos ante todo, y si no pueden hacerlo, deben hacerse lo suficientemente fuertes para poder lograrlo. Volviendo a la batalla, el Rey del Mar atrapó a Sonic y este tuvo que deshacerse de su ropa para poder escapar. Sonic huyó del combate para recuperar sus armas, amenazando con que la próxima vez que se encontrasen sería la última, y en su camino se encontró con Genos, al cual le dijo que no tenía posibilidades contra el Rey del Mar. Genos rápidamente trata de localizar al enemigo con su radar, y se enfurece al descubrir que se encontraba demasiado cerca de un refugio. En efecto, el Rey del Mar se disponía a aniquilar a todos los civiles que se resguardaban allí cuando un héroe de clase C llamado All Back Man le pide que se detuviera, que ellos se rendían y que harían lo que él les dijese. Sin embargo, el monstruo estaba muy airado tras haber perdido a tantos aliados en manos de los humanos. Los iba a matar a todos para darle una lección a la humanidad. All Back Man ya lo daba todo por perdido cuando otros héroes que también estaban en el refugio se adelantaron para apoyarle. El clase B Jet Nice Guy, el clase C Boom Boom Man y el clase A Snake, que conocimos tras el examen de ingreso. Mientras tanto, Saitama, que se había perdido yendo hacia allí, encontró en el suelo el teléfono móvil del ciclista sin licencia, y al otro lado de la línea, alguien de la organización le pedía que no se dirigiera hacia el monstruo marino, pues estaba fuera de su clasificación. Sin embargo, al ver el historial de Saitama, el hombre decide darle una oportunidad a Saitama para demostrar que no era un fraude, y le indica la ubicación del refugio. El Rey del Mar, por su parte, estaba dándoles una buena paliza al grupo de héroes cuando al fin llegó Genos, quien como siempre se confió demasiado y bajó la guardia, perdiendo un brazo y recibiendo un descomunal golpe del monstruo. Genos les pidió a todos que evacuaran la zona, que aprovecharan que él distraería al Rey del Mar combatiendo para que pudieran huir, pero el monstruo era muy despiadado y le lanzó un escupitajo de ácido a una niña, por lo que Genos se vio obligado a interponerse, siendo gravemente corroído por el ácido. Por si no fuera suficiente, el Rey del Mar siguió golpeándolo y cuando estaba a punto de destruirlo, el ciclista sin licencia le lanzó su bicicleta. Si Genos, que era de clase S, no pudo derrotar al monstruo, estaba claro que un ciclista de clase C no tenía ninguna oportunidad. Pero aún así le echó agallas y combatió como pudo. Siempre que pudiera seguir poniéndose en pie, seguiría combatiendo. Su determinación caló hondo en los civiles que lo espectaban y comenzaron a animarle. Y justo cuando el monstruo lo dejó inconsciente de un último puñetazo, Saitama llegó. A pesar de que el monstruo golpeó su cabeza, Saitama ni se inmutó y los civiles comenzaron a cuchichear, algunos sorprendidos de que hubiese aguantado el golpe como si nada siendo de clase C y otros incrédulos que no creían que le hubiese siquiera rozado. Saitama provocó al monstruo y de un solo golpe le abrió un descomunal agujero en el pecho, acabando así con su vida. Al ver que un héroe de clase C había derrotado al monstruo, algunos civiles empiezan a cuestionarse si el sistema de clases servía realmente para algo. Todos esos héroes de clases superiores que habían sido derrotados en realidad eran unos fraudes si alguien de clase C pudo acabar con el monstruo tan fácilmente. Viendo que su actuación iba a causar tantos problemas a otros héroes, Saitama comienza a gritar que tenía mucha suerte, pues entre todos los héroes habían dejado tan agotado al monstruo que él solo tuvo que darle el último golpe de gracia. Por ello, Saitama quedó delante del público como un aprovechado que había subido en el rango a base de engaños, pero al menos había dejado en buen lugar a todos los héroes involucrados. Y sí, bueno, Sonic llegó al fin, pero ya pues como que era tarde.
Unos días después, en el apartamento, Genos y Saitama reciben una caja enorme llena de cartas para ellos. Las cartas que iban dirigidas a Genos eran la mayoría de adolescentes fanáticas que le expresaban su amor y devoción, mientras que las cartas de Saitama eran todas insultos y amenazas, excepto una que le daba un gran gracias. Entre las cartas también había una de la organización. Saitama había sido promovido al primer puesto de la clase C, así que ahora debía presentarse en la sede para ser analizado para el ascenso de clase. Aunque la forma de ser ascendido parecía ser pasar por una rigurosa entrevista y un test de psicoanálisis, en realidad todo era un paripé y quien daba realmente el visto bueno era Amai Mask. Mientras el comité discutía si Saitama era o no un falsante, Amai Mask da su aprobación al ascenso sin pensárselo demasiado, ya que para él un ascenso de clase C a clase B era algo trivial e insignificante. Con su certificado de ascenso ya en su poder, Saitama pasa junto a un puesto de comida y decide entrar. Ahí se encuentra con el ciclista sin licencia, quien se ofrece a invitarle, confiesa que fue él quien le escribió la carta de agradecimiento y juntos pasaron un buen rato comiendo algas mozuku. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos con este segundo resumen. Como os decía, próximamente tendremos por aquí las siguientes partes de Steel Ball Run y de Berserk que teníamos ahí pendientes, y por supuesto también habrá más partes de One Punch Man. Aunque sea evidente, yo si empiezo una serie la voy a acabar. ¿Que el ritmo es muy lento? Pues sí, pero es lo que hay. Nos vemos en el próximo vídeo, cuidaos mucho. ¡Matane!